Sí, no se preocupen, hoy no les vengo a dar una clase de catequesis. Pues es que hoy vamos a hablar de uno de los descubrimientos más asombrosos y misteriosos de la física moderna, el bosón de Higgs. Pero es que también es conocida como la partícula de Dios. Y es que básicamente se trata de la partícula que nos enseña que existe el origen del universo. Este video se lo dedico a él, a Peter Higgs, el científico detrás de este descubrimiento que este año, en 2024, falleció. Comencemos. Prepárate para la revolución. La partícula de Dios. ¿Por qué se le da este nombre? ¿Y qué nos dice realmente sobre el origen del universo? Primero, imagínense esto. Estás en la frontera entre Francia y Suiza, no solo geográficamente, sino en el borde de lo que conocemos sobre el universo. Aquí existe el gran colisionador de hadrones del CERN. Científicos de todo el mundo están tratando de recrear para entender lo que sucedió justo después del Big Bang. O sea, es el experimento de ciencias más grande del mundo para entender el evento que muchos científicos consideran como el comienzo de nuestro universo. Este lugar no solo es un laboratorio, es el escenario del experimento científico más grande jamás construido, más de 100 metros bajo tierra, en un túnel de 27 kilómetros que circunferencia. Partículas subatómicas son aceleradas a velocidades increíbles y chocan entre sí, recreando las condiciones que se cree existían en los primeros instantes del Big Bang. ¿Por qué hacen esto? Porque cada colisión nos da pistas sobre cómo se formaron las estrellas y finalmente los planetas. Estas colisiones podrían contarnos la historia de cómo de un universo caótico y extremadamente caliente surgieron todas las estructuras organizadas que observamos hoy en día. El Gran Colisionador de Hadrones, o LHC, ubicado a más de 100 metros bajo la Tierra. Pero, ¿por qué construir algo, un túnel de 27 kilómetros de largo? Porque cada colisión nos da pistas sobre cómo se formaron las galaxias, las estrellas y finalmente los planetas. Estas colisiones podrían contarnos la historia de cómo, de un universo caótico y extremadamente caliente, surgieron todas esas estructuras organizadas que observamos hoy en día. ¿Por qué construir un túnel de 27 kilómetros de largo en el que se lanzan partículas a velocidades increíbles solo para que choquen? El colisionador no es solo una maravilla de la ingeniería, es una herramienta fundamental para desentrañar los misterios del universo. Dentro de este enorme túnel, los científicos han colocado un tubo azul grande donde se encuentran los conductos ultra fríos y casi vacíos. Aquí partículas más pequeñas que átomos se disparan en direcciones opuestas a velocidades cercanas a la de la luz antes de colisionar, creando un espectáculo subatómico cuyos resultados podrían revelar secretos fundamentales sobre cómo comenzó todo. Científicos gastando miles de millones de dólares para hacer chocar miles de millones de protones en un túnel subterráneo, pero ¿por qué? ¿Por qué hacer todo esto en primer lugar? Bueno, si buscas en el Internet, verás que hay muchas teorías, desde terminar el mundo hasta crear agujeros negros, pasando por teorías que el mundo ya terminó y ahora vivimos dentro de un agujero negro hasta que hay actividad paranormal y hay nuevas dimensiones y figuras encapuchadas y que tenemos multiversos, pero bueno, todo esto no es cierto, no se está haciendo nada de eso. La verdad sobre lo que está sucediendo ahí es más difícil de explicar y mucho más fascinante que todo esto. Así que prepárate para lo que te voy a platicar porque te va a volar la mente. Cuando los científicos hacen chocar estos protones, obtenemos una visión de lo que podría haber sucedido cerca del comienzo del universo, el Big Bang. Esto se debe a que las colisiones liberan una cantidad enorme de energía para lo pequeño que son los protones, pero el gran esquema de las cosas, cada colisión es aún menos que la energía total de un aplauso. Sin embargo, una persona muy inteligente descubrió que la energía y la masa están relacionadas, así que cuando esos protones chocan a velocidades increíblemente altas, liberando una tonelada de energía, esa energía puede convertirse en masa física, lo cual es alucinante. Y aquí viene lo más interesante. Si la energía es lo suficientemente alta, puede transformarse en partículas misteriosas o desconocidas, más bloques de construcción de nuestro universo. Lo que realmente queremos conocer para usar este conocimiento para mejorar el mundo de hoy o simplemente para satisfacer nuestra propia curiosidad. Hay otro tema, pero estas partículas misteriosas especiales solo existen por un instante antes de convertirse nuevamente en partículas más cotidianas que vemos todo el tiempo, que luego vuelan hacia sensores que registran exactamente dónde impactan. Entonces,
Lo que los científicos realmente ven es más como una escena del crimen. Pueden ver dónde las partículas impactaron en los sensores, pero luego necesitan trabajar hacia atrás usando física muy compleja para reconstruir lo que sucedió en el momento de la colisión. A ver, ¿eso te sonó difícil? Sí, sí es difícil y tienes razón, pero es muy importante. No estamos haciendo esto solo por diversión. Aunque nos guste, lo hacemos o lo hacen los científicos porque tienen preguntas y tenemos preguntas enormes, enormes de cómo fuimos creados. La idea de la física de partículas es tratar de entender la tela del universo. Así que, sabes, divides algo, lo divides de nuevo, lo divides de nuevo, hasta que finalmente llegas a algo que no puedes dividir más, las partículas elementales. Estas son las partículas que están estudiando las colisiones. Conocemos muchas de ellas ya. Podrás de hecho reconocer algunas, como los electrones o los fotones, que nos dan luz. Sabemos sobre todas estas partículas elementales gracias a personas brillantes haciendo matemáticas extremadamente complejas y décadas de experimentación para probar que esas matemáticas realmente predicen el mundo real. Esa matemática se ve así. Esto es una descripción hermosa de cómo nosotros, como seres humanos, pensamos que funciona el mundo a nuestro alrededor y se llama el modelo estándar. Podemos entender mucho sobre nuestro universo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, de qué estamos hechos. Pero entonces, ¿por qué es importante? Lo que estamos buscando en el corazón de estas colisiones son respuestas a preguntas que la humanidad ha tenido desde que miramos por primera vez a las estrellas. ¿De qué está hecho nuestro universo? ¿Cómo llegó a ser? Y entonces, a ver, Ana Karen, pero ¿esto qué tiene que ver con cómo fuimos creados? O si alguien o algo nos creó, porque es la pregunta del millón. Y la verdad es que si vienen a buscar esa respuesta, yo no tengo la respuesta, porque que si alguien nos creó, a eso no lo sé. Esas son creencias que la verdad hoy no nos vamos a meter en eso, pero lo que sí te puedo afirmar es que existe una famosa partícula que le dicen la partícula de Dios. Este nombre, pues, es para que ustedes me hagan más caso, ¿verdad? Y le hagan caso a la ciencia, que en realidad a esto se le llama el bosón de Higgs. Sí fue descubierto ahí en el CERN en el 2012. El bosón de Higgs es crucial porque nos ayuda a entender por qué las partículas elementales tienen masa. Sin esta partícula y el campo de Higgs asociado a ella, el universo como lo conocemos ahora no podría existir. Las partículas no tendrían la masa necesaria para formar átomos y sin átomos no podrían formarse las estrellas, los planetas e incluso la vida misma. Por eso es tan importante el descubrimiento del bosón de Higgs. Regresemos un momento atrás. Observar el bosón de Higgs, la partícula relacionada con este campo, ayudaría entonces a probarlo. El único problema era que para eso se necesitaba obtener suficiente energía en un solo lugar para crearlo. El hacer chocar dos protones juntos, casi a la velocidad de la luz, que es una gran razón, entonces, para construir el gran colisionador de hadrones. Así que lo construyeron y después de que lo terminaron, miles de científicos pasaron 2 años más recolectando datos en 2 detectores diferentes hasta que finalmente estuvieron seguros de anunciar al mundo que lo hicieron. Crearon de manera confiable el bosón de Higgs. Encontraron esta partícula que faltaba, la partícula de la creación del mundo. Las matemáticas estaban correctas. Esta confirmación no cambió de inmediatamente el mundo para las personas como tú y como yo, pero nos mostró que estamos en el camino correcto. Es muy curioso pensar que esta idea comenzó hace 50 años, cuando la revista Physics Review Letters publica 3 trabajos sorprendentes intentando explicar el mecanismo por el cual las partículas adquieren masa en el universo. De esos 3 artículos, uno llama especialmente la atención: simetrías rotas y las masas de los bosones Gauge, por Peter Gig. Este era el tercero en aparecer y aunque su contribución era muy modesta, también era determinante. En este corto artículo, Higgs sugería la existencia de una partícula masiva, lo que hoy entonces se conoce como el bosón de Higgs. Y han sido 50 años frenéticos que han puesto fin a una de las preguntas más complicadas sobre el universo: el origen de la masa. Y yo sé que tú te has de estar preguntando, ¿y qué significa todo esto? Pues bien,
Hoy te presento 6 claves fáciles y básicas para que entiendas de una vez por todas qué es esta joya de la partícula de Dios. Primero, Newton y la masa. A ver, Newton entendió que el movimiento de los cuerpos se debe a una fuerza invisible que lo llamó gravedad, pero nunca comprendió cómo se producía. No entendía qué era eso de la masa. Entonces, el segundo, en 1964, el modelo estándar, 300 años después que comenzara toda esta aventura con la ley de la gravitación, la teoría de la gravedad aún no explicaba qué es la masa. Y a pesar de los avances con la fusión cuántica y la relatividad, surgió el modelo estándar, una teoría que describía las fuerzas del universo con una simple fórmula. Sin embargo, esta teoría tenía un fallo. No podría explicar la masa de partículas. Luego ahí viene el tercer punto, que es la solución de Higgs. Entonces la solución llegó con la idea de romper simetrías en el modelo estándar, introduciendo el campo de Higgs que estaría presente en todo el espacio. Este campo simétrico, al romperse, otorga masa a las partículas. La número 4, el descubrimiento del bosón de Higgs. Para detectar el bosón de Higgs era necesario excitar el campo de Higgs aportando una gran cantidad de energía, que es lo que se logró en el CERN, que ya les conté anteriormente, y después de más de 3 años de colisionar partículas a altas energías, entonces se confirma la existencia de la partícula de Dios o el bosón de Higgs. Número 5. ¿Qué significa entonces el bosón de Higgs? El bosón de Higgs es la última pieza que faltaba en el modelo estándar, pero sabemos que este modelo no es perfecto. Aún así, el descubrimiento del bosón de Higgs hoy es crucial para entender cómo se forma la masa del universo. Por último, la número 6, el futuro de la física. Con el bosón confirmado, ahora buscamos nuevas teorías que puedan explicar lo que el modelo estándar no puede. ¿Quién sabe? Quizás tú seas quien descubra esta próxima teoría. El bosón de Higgs o la partícula de Dios tal vez no pudo cambiar la forma en que vivimos, pero en 20, 30, 50 años, cuanto mejor entendamos cómo funcionan estas partículas, más podremos crear tecnologías que de verdad cambien nuestras vidas. Entender el bosón de Higgs hoy nos ayuda a entender una pieza fundamental del rompecabezas del universo. ¿Por qué existe la materia tal y como la conocemos? Este descubrimiento no solo es un logro científico, también nos abre las puertas a nuevas preguntas y exploraciones sobre cómo funciona el universo a un nivel fundamental. Todavía nos falta mucho por descubrir en este universo y sé que tenemos muchas ganas como humanos de seguir encontrando más respuestas a esas preguntas que tenemos, pero justo de eso se trata la ciencia, de investigar y no parar, ni siquiera sentir que ya lo sabemos. Ni con el propio descubrimiento del bosón de Higgs podemos decir que lo sabemos todo. Al contrario, tenemos que empezar a buscar más porque lo único que nos va a dar respuestas va a seguir buscando con curiosidad esas preguntas. Espero que te haya gustado mucho este contenido. A mí me encantó platicar de la partícula que crea el universo y espero que si te gustó este contenido, lo compartas, le des like y suscríbete, que eso es lo que más me ayuda. Nos vemos en otro episodio más aquí en mi canal. Adiós. Prepárate para la revolución.